denominado Aportes de los estándares internacionales para la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental. Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Elsa Bolaños Lezama. Soy coordinadora de Desarrollo y Gestión de Contenidos del Instituto para la Calidad. En esta oportunidad seré la moderadora del conversatorio que hoy nos reúne. Les damos la cordial bienvenida a este evento denominado Aportes de los estándares internacionales para la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental. En nuestro país, el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional ambiental y el órgano rector del sector ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, SNGA. El SNGA promueve y optimiza la implementación de mecanismos e instrumentos de gestión ambiental en el marco de la Política Nacional del Ambiente. La Política Nacional del Ambiente al 2030, denominada Construyamos Hoy el Ambiente del Mañana, se constituye como la base para la conservación del ambiente a fin de contribuir con el desarrollo integral de la ciudadanía. Recientemente hemos sido testigos de emergencias ambientales que indudablemente han afectado no solo el entorno natural, sino también el entorno cultural, económico y social en el que nos desenvolvemos. Frente a esto, percibimos que las sanciones no son suficientes para resarcir el impacto generado y que la normatividad sobre el tema es abundante, pero no contribuye con la solución del problema. ¿Cuál es el ambiente del mañana que debemos construir hoy? ¿Cómo podemos lograr convertirnos en un Estado responsable y promotor del uso sostenible, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta? ¿En qué medida los estándares internacionales contribuyen con el fortalecimiento de nuestro sistema de gestión frente a una emergencia ambiental? Son algunos de los cuestionamientos que surgen frente a esta preocupante realidad. En el Instituto para la Calidad buscamos desarrollar una cultura de la calidad en todos los entornos de la sociedad. Por ello, hemos decidido organizar un conjunto de conversatorios que permita acercarlos al conocimiento, análisis y reflexión de estos y otros temas, respondiendo, como siempre, a nuestra misión, que es promover espacios de intercambio sobre este tipo de conocimientos. El conversatorio tiene como finalidad compartir a través de un diálogo alturado y académico ideas y opiniones sobre el tema que nos reúne. Aportes de los estándares internacionales para la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de diálogo. Para ello, presentamos a los especialistas invitados. Ingeniero Olga Ortiz, ingeniero químico de la Universidad de América de Colombia, magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible por la Pontificia Universidad Javeriana, también de Colombia. Auditor líder Trinorma, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001. Especialista en normalización y control total de la calidad por JICA, Tokio, Japón. Auditora y docente por el ICONTEC de Colombia y Perú. Además, ella también forma parte de nuestra plana docente en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibimos a Olga con un fuerte aplauso. Olga, buenas noches. Muchísimas gracias, Elsita. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto para la Calidad. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Olga. También nos acompaña esta noche el ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad Privada Antenor Orrego
el especialista Arturo Salazar. Él también es auditor, ISO 37001 por PSB Canadá. Tiene una certificación ISO 31001 y además es entrenador internacional de esa misma norma, certificado por PSB Canadá. Especialista en gerencia de proyectos, gestión y rediseño de procesos, controles internos financieros, cumplimiento normativo anticorrupción y gerencia de riesgos. También él forma parte de nuestra plana docente en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Arturo. Buenas noches, Elsa, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. También agradecer al Instituto por esta oportunidad de compartir algunas apreciaciones profesionales. Muchas gracias, Arturo. Si pudieras subir un poco el volumen de tu micrófono, te lo agradeceríamos mucho. Claro. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio de diálogo y me gustaría transmitir la primera pregunta eje a ingeniera Olga Ortiz. Olga, desde tu conocimiento del contexto internacional, ¿cuáles son los principales estándares internacionales que contribuyen con la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental? Muy bien, Elcita, muchas gracias. Sí, la verdad es que los estándares internacionales más famosos y los que nosotros conocemos y estamos familiarizados, pues son los estándares de la ISO, ¿no? De la Organización Internacional para la Normalización. Estos estándares pues son hechos mediante el consenso mundial, son estándares que toman muchísimo tiempo en realizar y allí pues está puesta la experiencia mundial, ¿no? En realidad pues son muchas las emergencias ambientales que se presentan no solo acá en Perú, sino en realidad en todo el mundo y desde hace mucho tiempo, y es un tema que despierta muchísima inquietud. Por esto mismo los esfuerzos se encaminan primero hacia la prevención de estas emergencias, ¿no? Las normas en realidad buscan que no se presenten las emergencias, que tengamos nosotros unos excelentes controles operacionales, ¿no? Que tengamos una excelente gestión preventiva, ¿no? Para evitar que todos estos accidentes tristes sucedan. Y si suceden, entonces pues es el plan B, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos la emergencia encima, ¿no? Entonces esto es algo que hay que gestionar, ¿no? Y hay que gestionar rápido y se exige una capacidad de respuesta, pues la verdad, muy oportuna y rápida y veloz, sobre todo en los primeros minutos y segundos de la emergencia para evitar que esta pues se salga de las manos. Entonces, las normas de gestión tienen su capítulo de preparación y respuesta ante emergencia. Necesariamente tenemos que hablar de nuestra norma famosa en medio ambiente, que es la ISO 14001, que es la norma de gestión preventiva. O sea, el objetivo de esta norma es prevenir, ¿no? Como todas las normas, prevenir. Sin embargo, tiene un punto que es específicamente el punto 8.2, que nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias, que es como llamo el plan B. O sea, si le falló lo anterior, le fallaron los controles, fallaron las personas y hubo cualquier cantidad de problemas, entonces tiene que activar el plan B, ¿no? Y de hecho tiene un numeral muy importante sobre la preparación y respuesta ante las emergencias. Junto con ella, pues está su norma prima hermana, digamos así, que es la ISO 14004, que es una guía de aplicación pues de la 14001, ¿no? En donde también nos brinda a nosotros una información adicional de cómo deberíamos nosotros atender una emergencia. Todas las normas pues coinciden en que lo más importante es poder tener una preparación adecuada, ¿no? Haber hecho sobre todo los simulacros, ¿no? Que la verdad nos enseñan tanto, porque a la hora de la emergencia nadie va a tener tiempo de leer manuales y leer normas y nada de esas cosas, sino sencillamente es la capacidad de respuesta, y es aquella capacidad que nosotros desde el punto de vista de la gestión hayamos podido generar en las personas, ¿no? Con base en esas habilidades y también
muchas veces en el impulso, porque ante una situación de emergencia, pues la verdad nadie sabe cómo va a reaccionar. Y cuando se trata de una emergencia, no solo ambiental, sino también de seguridad, ¿no? Que suele pasar muy frecuentemente, pues la verdad es que la emoción puede ganar, ¿no? Así que es supremamente importante que pueda establecerse en una serie de procedimientos y de activación de todas estas acciones precisamente para primero dimensionar la emergencia, ver en qué punto se encuentra y evitar pues obviamente que se extienda y que se pueda contener a tiempo antes de que genere consecuencias fatales en términos ambientales y pues también en términos de vidas, ¿no? Que es muy, muy grave, ¿no? Junto con esta norma, pues hay algunas otras normas que hablan también de la gestión. Por ejemplo, hay una norma muy interesante que es la 22.320, es también, también toca el tema de seguridad. Y esta norma, por ejemplo, ya no es específicamente del tema ambiental de manera puntual, pero habla en general pues de todo tipo de incidentes y de emergencias que en un momento dado sea necesario atender y que ameritan pues toda una estructura y una organización para poderla controlar, para poderla mitigar y luego pues para poder atender a sus efectos secundarios, ¿no? Aparte de esto, pues también hay reglamentaciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos nosotros un plan nacional de atención de derrames de hidrocarburos, ¿no? Específicamente para el tema de hidrocarburos, porque es un tema muy sensible y en el cual, pues, Colombia, la verdad, ha tenido una experiencia muy nefasta con los sabotajes, nuestro problema de orden público, la ruptura de oleoductos y todo esto. Y esto ha hecho que el gobierno, pues, cree una Oficina Nacional de Atención de Desastres y, pues, saque a nivel nacional este documento en donde hay todo un plan precisamente para responder a estas situaciones de emergencia, ¿no? Acá también podemos citar algunos ejemplos de reglamentaciones que puedan existir también a nivel de la OEFA, por ejemplo, ¿no? A nivel del Ministerio del Medio Ambiente para poder atender las emergencias. Pero digamos, en resumen, importante, normas internacionales que podamos apuntar específicamente al tema ambiental, 14.001 y pues 14.004, ¿no? Muchas gracias, Olga. Ingeniero Arturo Salazar, por favor, ¿podría compartir con nosotros cuáles son los principales estándares internacionales que contribuyen con la norma, con la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental, desde su experiencia, que sabemos que también tiene experiencia nacional e internacional? Buenas noches. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, te escuchamos bien. Genial. Gracias. Bueno, permíteme responder la pregunta yendo un poco primero a la parte final de la pregunta que habla de emergencia ambiental. Definitivamente, en el contexto en el que estamos, cada uno de nosotros, todos vivimos tiempos en los cuales todo está interconectado. Yo lo denomino así tiempos sistémicos. Sistémico viene una palabra en donde existe una, llamémoslo así, una profunda interconexión de todos los elementos que pueden haber en nuestro medio ambiente interno, medio ambiente externo, naturales y o provocados por el hombre cuando altera el medio ambiente o el ecosistema en donde estamos. Vivimos también cambios rápidos, ¿sí? Cambios transformadores, hasta a veces furiosos. La naturaleza reclama la intervención del hombre constantemente. La naturaleza, en todo el sentido, la fauna, la flora, la vida silvestre, etc. Entonces, todo esto genera una época en la que existen oportunidades y riesgos sistémicos globales. ¿Por qué globales? Porque lo que pasa ahora en una parte del mundo también puede pasar en otra parte del mundo. Los científicos han demostrado que nuestro ecosistema está interconectado de tal manera que algunas veces el hombre no lo puede explicar, ¿sí? Eso genera una emergencia ambiental, la falta de conocimiento. Pero en este siglo, por así decirlo, más que antes en otra época de la historia, toda esa interconexión y lazos que se forman generan cambios en nuestra forma de vida. Cambios que necesitan ser que necesitan una reacción del sector empresarial,
del sector gubernamental y de la propia ciudadanía, que somos nosotros, ¿no? Personas que tal vez no tenemos una empresa, no tenemos una ONG que promueve el cambio, pero desde nuestro nuestra propia visión del mundo en que vivimos, somos parte de ese cambio. El medio ambiente, como lo menciona Olga, ya viene siendo tratado desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado con las normas ISO. Ya el cuidado por el medio ambiente ya ha sido puesto de una manera alarmante, generación tras generación. Cada empresa, cada sector empresarial y cada gobierno toca este tema. Pero cuando ocurre una emergencia, ¿significa qué cosa? Que las medidas de prevención que estos sistemas, estos estándares internacionales nos orientan a tener, tal vez no fueron muy bien considerados. Estos principales estándares han ido cambiando a lo largo de los años. ¿En qué sentido cambiando? Cambian porque las personas tienen más intereses. ¿En qué? En hacer lucro, en generar ganancias, se generan inversiones transnacionales, donde podemos ver en el Perú inversiones de otros países, de otros continentes que llegan con buenos estándares internacionales que tal vez el Perú no los tiene. Ojo, no los tiene como sector empresarial. Pero miremos un poco ahora el sector gubernamental. El Perú tiene 4, si no me equivoco, a ver, déjeme ver, no, tiene 5 estándares de calidad ambiental para el agua, para el aire, para el suelo, para el ruido y las radiaciones no ionizantes. Y cada uno tiene decretos supremos. ¿Qué significa? Que está normado. Significa que cualquier persona, natural o jurídica en el país, tiene que tener en cuenta estos estándares y los estándares gubernamentales. Y entonces estos principios internacionales que fueron hechos y construidos y elaborados pensando en las mejores prácticas globales, sí ayudan a atender esto, a atender la necesidad de cuidar. Pero ¿qué pasa cuando hay una emergencia ambiental? ¿Qué pasa cuando a pesar de los estándares no ha sucedido lo que se creyó conveniente? Bueno, ahora están saliendo nuevas tendencias, ¿sí? Unas nuevas tendencias que van más allá de la voluntad empresarial para querer hacer bien las cosas. Estos estándares, no los voy a llamar estándares, los voy a llamar principios de sostenibilidad que se engloban en 3 conceptos: medio ambiente, social y gobierno o gobernanza. Esos 3 aspectos, tal vez algunas personas conocerán el término en el Perú de buen gobierno corporativo, o principios de buen gobierno corporativo, principios de gobierno corporativo social o empresa socialmente responsable, están muy alineados con este concepto y no son estándares, ¿sí? Son principios para que el sector empresarial los cumpla. Pero hay un detalle: estos estándares, estos principios existentes, nunca han sido promovidos a todo el sector económico, a los sectores empresariales. ¿Por qué? Porque no todas las empresas pequeñas y medianas tienen los presupuestos asignados para esto. Entonces, ¿cómo estos estándares pueden contribuir a una emergencia ambiental en toda la escala del sector empresarial? Es un desafío para todos, es un reto, porque ¿qué pasa cuando ocurre un desastre o una emergencia ambiental cuando el hombre provoca a la naturaleza? Recientemente, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el COVID, la enfermedad que hemos pasado, se volvió una situación porque hubo una superposición entre la biodiversidad y el ser humano al invadir ese hábitat, esa parte de la naturaleza. Entonces, finalmente, esto es como un círculo y por eso hablé al inicio, todo está interconectado. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer en atención a los estándares, generan emergencias que después desencadenan otros impactos dentro de la vida que llevamos y termina impactando la sociedad en términos sociales, económicos,
a veces terminan impactando también la desigualdad en la que vivimos. Entonces, si ponemos a pensar, los estándares ISO ayudan a tener una decisión frente a la emergencia, sí ayudan. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Será que estoy haciendo lo suficiente frente a esta emergencia? Algunos podrán decir que los estándares no funcionan porque a pesar que empresas muy grandes en el Perú, tenemos ejemplos en el norte del Perú, en la selva y en la costa, que las emergencias ambientales no son nuevas, vienen existiendo y vienen presentándose siempre. ¿Qué hace el gobierno? Aplica sanciones. ¿Qué hacen las empresas? Rebaten en el Ministerio Público las sanciones hasta conseguir un equilibrio económico. Finalmente, este estándar como que parece que no aporta mucho, pero el gran cambio que hay que hacer y que los estándares sí lo mencionan, es que se espera que la alta dirección, la junta directiva de estas entidades que están dentro de una emergencia ambiental para tomar la decisión, tienen que actuar no como la ley lo dice, porque las personas que vivimos y que somos impactadas por estos cambios, ¿qué esperamos? Esperamos una reacción que tenga integridad, que tenga la reacción de hacer bien las cosas más allá de lo que la ley dice y menciona. Porque la ley, como la experiencia de adultos ya nos hace notar, tiene muchos vacíos que a veces entre lo que está escrito en un artículo y otro, no es permitido o no bate contra los estándares internacionales. Entonces, yo sí creo que estos estándares contribuyen a la toma de decisiones, pero hay un punto que tenemos que considerar. Quien toma la decisión finalmente son personas como nosotros que tienen intereses. Y es ahí el desafío de esta pregunta que lo complemento, porque cuando ocurre una emergencia, o sea, ya ocurre el desastre, ocurre en el cerebro la decisión de un dilema ético. El dilema es, ¿actúo por cómo debo hacer las cosas correctamente en contra o generando un perjuicio económico para mí, para mi empresa? ¿Es eso lo que quiero realmente? Ese dilema, ese racional, todos lo tenemos en diferentes escalas, porque todos necesitamos algo en que vivir. Y entonces los estándares también fomentan algo, la mejora continua, la cultura. Pero lo que pasa es que últimamente los estándares han sido llevados a un nivel, como mencionó Olga, donde todo está documentado, donde todo está procedimentado, y parece como que los papeles resolvieran todo, pero al final de cuentas, quienes toman las decisiones en la emergencia son personas que tienen que mirar un poco más allá. Y lo que tú dijiste al inicio, Elsa, las generaciones futuras, el mundo a quien vamos a dejar, depende de las decisiones que vamos a tomar cuando ocurre una emergencia. Y el estándar está ahí, existente y permanente. Lo que nos toca a nosotros es promover un poco más el cambio frente a los dilemas cuando ocurra la emergencia. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu respuesta. Definitivamente vamos a pasar justo a conversar con respecto a cuáles son esas principales contribuciones de los estándares internacionales para la toma de decisiones frente a una emergencia ambiental. Como tú bien nos has mencionado, estas emergencias ambientales no es que hayan ocurrido recientemente, sino que ocurren permanentemente y a veces ni siquiera el ser humano, el individuo o el Estado de repente tiene los ojos puestos en todos estos lugares donde están ocurriendo estas emergencias ambientales. Entonces, ¿cuál sería la principal contribución de los estándares internacionales precisamente para tomar decisiones frente a una emergencia ambiental? Tal vez, Olga, quisieras iniciar la respuesta para esta pregunta, por favor. Sí, claro que sí, Elcita, muchísimas gracias, con mucho gusto. Bueno, pues en realidad
si las personas no funcionan, los estándares tampoco, ¿no? O sea, en realidad lo primero que tienen que funcionar son las personas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros pues estamos en el reto de dejar un mejor planeta para los hijos, pero yo creo que más bien tenemos que dejarle mejores hijos al planeta, ¿no? Porque en realidad si no hay el sentido de la concientización, de la responsabilidad, de los valores, ¿no? Si no hay el sentido pues en realidad del respeto y del respeto por los recursos naturales y el respeto por las personas, pues en realidad no hay estándares ni leyes que valgan, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante, ¿no? Que los estándares internacionales funcionan siempre y cuando hayan valores en las personas, siempre y cuando haya toma de conciencia, ¿no? Y siempre y cuando haya identificación, ¿no? Con el otro y con la naturaleza también. Una vez digamos que podamos decir, ¿no? Que nuestra sociedad, ojalá algún día, ¿no? Pudiese cambiar en este sentido, o al menos nuestras familias o nuestro entorno, ahí podemos nosotros colocar los estándares, ¿no? Y la principal contribución de los estándares, pues es en realidad poner orden, ¿no? Hacer que los esfuerzos se encaminen de manera organizada, que cada uno trabaje teniendo en cuenta al otro, ¿no? Teniendo en cuenta el trabajo en equipo, teniendo en cuenta una metodología organizada para poder precisamente atender a la emergencia, ¿no? Por ejemplo, en el sector petrolero en Colombia, que es un poco lo que también he estado trabajando, debido pues precisamente a la circunstancia tan triste en que nos ha puesto el problema de orden público, pues la verdad es que se han desarrollado estándares en las empresas muy altos, ¿no? Hemos visto cómo hay compañías que tienen su salón de crisis, ¿no? Que en el momento en que se presenta una emergencia, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y ahí viene una contribución importante del estándar internacional, que es la asignación de responsabilidades y la asignación también de las autoridades, o sea, autoridad en el sentido de quién toma decisiones, ¿no? Quién hace las actividades y quién toma decisiones, ¿no? Decisiones en el sentido de asignar los recursos que se requieran de acuerdo con la emergencia, identificar primero, obviamente, el tipo de emergencia, identificar el impacto que está teniendo la emergencia y asimismo poder tomar decisiones rápidamente para asignar los recursos que se requieran o para llamar a organismos de socorro de ser el caso, dependiendo del nivel de la emergencia. Otra contribución importantísima, pues es la comunicación, ¿no? En el estado de emergencia, pues debe ser muy fluida la comunicación, tanto interna como externa, ¿no? Y asegurarnos, pues, que de verdad están los esfuerzos coordinados y definitivamente, pues, podríamos mencionar muchísimas otras cosas, pero el liderazgo aquí es muy importante, ¿no? Debe haber un líder que se encargue de organizar todos los esfuerzos, de liderar el equipo de trabajo que está preparado para las emergencias para poder tomar esas decisiones y coordinar los esfuerzos, ¿no? Allí ya interviene pues el tema técnico, el tema de disponer de todos los equipos que sean necesarios dependiendo del tipo de emergencia, hacer un excelente análisis de vulnerabilidad para ver cuáles son las emergencias más probables que en un momento dado puedan aparecer, ¿no? Porque también si el plan de emergencia pues es muy complejo, ¿no? Pues ya se vuelve poco práctico, ¿no? La idea es que la norma internacional pues nos sirva precisamente para poder detectar las emergencias reales, ¿no? Que en un momento dado pudiesen aparecer, ¿no? Las que sabemos que es más probable que aparezcan y poder prepararnos para ella. Indudablemente, pues nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe lo que va a pasar. Pero lo cierto del caso es que cuando estamos organizados, pues la verdad nos va mejor, ¿no? Nos va mucho mejor porque la emergencia puede ser controlada, ¿no? Puede que no sea de magnitudes desproporcionadas, porque cuando eso pasa, cuando hay una emergencia que de verdad se sale de control, es porque definitivamente hay algo ahí en la gestión que no ha funcionado bien. Así que la principal contribución de las normas es que nos ayudan para que primero no se presente la emergencia y segundo, si se llega a presentar, tenga el debido control, ¿no? Y la debida mitigación antes de que se convierta en desastre, ¿no? Una cosa es la emergencia y otra cosa es el desastre. Así que la gestión nos debe obligar a tener en realidad mecanismos que permitan asumir esto y que no se convierta en un desastre, ¿no? Hasta donde sea posible, porque pues nadie puede asegurar
de que no se va a volver desastre, pero sí, definitivamente hay buena probabilidad de que eso suceda. Y la otra contribución importante que tienen todas las normas y que está en la ley también, pues son los simulacros, ¿no? Nosotros podemos tener todo un plan muy bueno, pero si no se ensaya nunca, entonces no hemos entrenado a las personas para que puedan responder a esta situación de emergencia. Por lo tanto, tenemos que hacer los simulacros y hacerlos bien y con la seriedad del caso que amerita para poder luego hacer un análisis y poder detectar nuestros puntos vulnerables y estar preparados para cuando se llegue a presentar una emergencia de estas, ¿no? Así que el tema va muy unido también a la seguridad, ¿no? No podemos hablar de emergencias ambientales si no hablamos también del tema de seguridad. Así que las dos cosas pues en realidad van de la mano y pues esas serían las, digamos, las principales contribuciones, ¿no? De las normas internacionales frente a las emergencias. Ajá. Justo Robert Larry nos comenta antes de darle la palabra a Arturo, dice, la búsqueda de evidencias, el monitoreo, el sinceramiento de los contaminantes publicados a todo nivel contribuiría a mejorar el control ante las emergencias ambientales. Pero creo que hay muchos en el Perú. Cuando decimos esto, ¿es una emergencia o no? Creo que Larry se refiere a que hay falta de repente de control y necesitamos también mejorar los mecanismos de control y en todo caso es que estas emergencias no es que se ocasionan con poca frecuencia o se dan con poca frecuencia, sino que suelen suceder con mucha más frecuencia de las que probablemente nosotros sabemos. Arturo, tu aporte por favor a esta pregunta. Sí, permíteme responder esta pregunta con un Sí. caso práctico que yo tuve de hace muchos años cuando empecé a mirar la gestión de riesgos de la compañía en el trabajo. En el Perú, el sector minero es un sector de bastante riesgo de trabajo para la vida, para la persona. Riesgo también de contaminación ambiental, riesgo de ocasionar daños y perjuicios a las comunidades con las que se convive. Entonces, todos los riesgos ambientales posibles que yo pude aprender, los aprendí ahí en ese sector, pero también hay otra serie de riesgos que se generan por el factor ambiental, en el que el Perú, con lo rico que es en toda la geografía de la sierra y de la costa, trae beneficios y perjuicios. Sabemos que en el Perú existen periodos de lluvias constantes, donde en un sector es beneficiado por las lluvias. Hemos visto recientemente el desastre que pasó en la Sierra de la Libertad, si no me equivoco, por un deslizamiento, ¿no? Y los indicios hacen parecer que es la intervención del hombre, porque no fue fue una falla en el talud que ocasionó el deslizamiento. Entonces, yo estuve también en Brasil hace poco, viviendo unos años, y vi como una zona turística impactada por el paso de los años por la lluvia ocasionó el derrumbe de unas rocas bastante grandes, ocasionando que las rocas cayeran encima de 2 lanchas de turistas, la mayoría extranjeros. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo evitar que ante situaciones donde yo voy a ejercer mi función laboral, voy a hacer algo en beneficio de mi familia o voy a disfrutar unas vacaciones y pasear? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo estar tranquilo que existe algo que me va a evitar tener una emergencia, ¿sí? Entonces, ante esa respuesta, las personas que lideran organizaciones, que promueven turismos, que están presentes en escenarios del país donde existen, por la naturaleza propia, históricos de emergencias ambientales y situaciones provocadas por la naturaleza del hombre, tienen que entender esta pregunta y responderla. ¿Dónde yo puedo hacer una contribución? Yo lo complementaría diciendo, según el sector de negocio donde yo estoy desarrollando, como morador local de una ciudad o como persona que se va a trabajar en otro lado. Lo que genera para mí estos estándares internacionales es lo que Olga mencionó complementando, es el cambio, el entrenamiento constante. Los simulacros generan
la palabra, generan un sustantivo que a mí me gusta usar, que es la concienciación. No es la concientización, es la concienciación. Es como la persona va tomando conciencia en base a experiencias, algunas veces dolorosas, otras pueden ser, por ejemplo, por vivencias de un amigo o de familiares, que es mejor perder tiempo, repasar, por ejemplo, protocolos de atención de viajes y transportes hasta la sierra, con lo angosta que es la carretera central. ¿Se imaginan transportes sin protocolos de seguridad? A veces hay funcionarios de provías que están dejando pasar los camiones más grandes. ¿Cuántos de ustedes habrán manejado para un viaje a Chanchamayo y se encuentran con camiones grandes que invaden toda la carretera? Una carretera angosta. ¿Cuántos accidentes se evitan por cumplimiento de algunos protocolos? Cuando hay un derrame o un huaico, cuando hay lluvias fuertes. Ahí en esos pequeños detalles existen estos protocolos que estas normas dejan. Son papeles escritos que las personas tenemos que seguir al pie de la letra para evitar que esto ocurra. Entonces la contribución de estos estándares es tener un orden, lo que Olga mencionaba, un orden práctico. Algunas veces las personas, nosotros como personas solemos querer hacer las cosas bien rápido, acelerados. Como hoy, por ejemplo, que hay un partido pendiente, salí a manejar un rato, a dejar algo, un encargo, y ¿qué encontré? Policías de tránsito en una esquina, porque las personas somos muy responsables de hacer caso al semáforo. Tenemos que tener policías de control adicional para que respetemos el cambio de luz. Entonces, ¿para qué está el estándar? Uno se pone a pensar cuando le llevamos a eventos de desastres ambientales, aparte de los papeles, los protocolos, los documentos que yo escribí con tanto esfuerzo, que entrené a las personas, tengo que colocar un policía para que mi conducta sea la que espero. Entonces, esa es la contribución de la norma, el orden, los documentos, el entrenamiento, entender por qué lo tenemos que hacer. Y esto es una contribución que nunca debe de parar, porque cuando esto pare, el ser humano por naturaleza dejará de querer hacer las cosas de manera correcta. Y yo encuentro en todas las normas ISO, en todas en general, que esta contribución, algunos lo pueden imaginar que es muy burocrático, demasiado teórico, pero el entrenamiento constante, la actualización de los documentos, genera eso. Genera, para mí, uno de los beneficios más grandes, y lo he vivido, porque yo ingresé a trabajar en una empresa minera sin el menor cuidado de mi vida como persona, con salud. Ahora bajo las escaleras cogiendo 3 puntos de apoyo, cualquier escalera, les enseño a mis hijos que hagan eso, y ese cambio llegó porque me repetían los mensajes de querer hacer bien las cosas, algunas veces sin entenderlo, ¿no? Pero es ahí para mí el gran beneficio. Elsa. Gracias Arturo por tu aporte. Interesante, ¿no? El poder ver, tanto Olga como Arturo nos hablan sobre las personas y las personas que conformamos las organizaciones, no solamente los tomadores de decisiones donde tienen que actuar con un liderazgo permanente, sostenido, ¿no? Dentro de las empresas para la implementación de estos estándares, sino también las personas que damos soporte y que formamos parte de estas organizaciones, tenemos también una responsabilidad ética con respecto al cumplimiento de los estándares para que no se conviertan, como dice Arturo, en un papel, en un protocolo o en un procedimiento que luego, cuando por la falta de entrenamiento o la falta de concienciación, como decía Arturo, no ponemos en práctica. Entonces, por lo tanto, somos parte también del problema, todos aquellos que formamos, somos colaboradores o somos parte de una organización que tiene un impacto ambiental, y de todas maneras todas, en mayor o menor medida, generamos impacto en el medio ambiente, ¿no? Y pasamos a esta siguiente pregunta, ¿no? Que justo habla sobre el tema organizacional. ¿En qué medida la implementación de estos estándares internacionales impacta en la reputación de una organización? Arturo, de repente podemos comenzar contigo. Gracias.
no me voy a extender mucho en todos los aspectos, voy a hablar de dos impactos reputacionales. La reputación de medios hacia el ciudadano, hacia la persona, y hacia los, por así decirlo, los clientes de una empresa. Cuando una empresa que implementa un estándar internacional, sea cual sea el propósito, está diciéndole a sus clientes, mira, yo tengo protocolos, tengo procedimientos, tengo estándares de calidad ambiental, laboral, gestión normativa, etcétera, porque a mí me interesa que el producto que tú compres tenga la menor o la mayor calidad posible adicional y diferenciada de otro competidor. Le está diciendo, yo me diferencio de otra persona de esta manera, de otro negocio. El cliente, a pesar que pueda parecer que solo busca un buen precio, eh, también es otra empresa, ¿no? Otra empresa que produce y vende. Y son lideradas por personas que quieren hacer las cosas de manera correcta. Entonces, buscan entre ambientes de proveedores y clientes estratégicamente para su compañía otros sectores, otras empresas que también tengan el mismo comportamiento, la misma actitud hacia hacer negocios. Y del lado hacia el ciudadano, imagínate las personas que viven cerca a un negocio de tipo extractivo y que tienen temor, por ejemplo, no, ni siquiera es el extractivo. Imaginemos la carretera panamericana. ¿Cuántos han manejado hacia el norte? Han visto que hay pueblos que están cerca de la panamericana donde transitamos a alta velocidad. Viven niños, viven personas tal vez mayores de edad que con dificultad pueden cruzar alguna situación, alguna vía, alguna autopista. Y no son autopistas, ¿no? Son vías que cruzas a pie, a veces sin puente peatonal. El ciudadano que vive ahí, que está lejos de estos temas corporativos, de este tema de estándar, que no entiende eso, ¿cómo, cómo ve el cambio cuando una empresa llega a esa zona y comienza a delimitar las pistas, pone protectores viales, comienza a mejorar la calidad de vida sin que sean sus clientes, sin que sean proveedores? Entonces, estos estándares promueven también el respeto hacia las comunidades sin ser campesinas, simplemente a las comunidades donde ellos hacen negocio cerca. Entonces, para mí, este tipo de impacto reputacional es una consecuencia de, no es lo hacen porque quieren que hablen mejor de ellos, sino porque es la consecuencia de adoptar estos estándares. Promueven este tipo de escenarios que cambian la vida de las personas. Eso es lo que te puedo responder, Elsa. Muchas Tu gracias, micrófono está... Arturo. Vamos a escuchar ahora a Olga para que complemente, por favor, la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estos estándares internacionales impactan en la reputación de una organización? Ya nos decía Arturo que generalmente se genera toda una cultura de buscar organizaciones que tengan los mismos valores, que compartan el mismo perfil, ¿no? La misma responsabilidad y de repente la misma actitud frente al medio ambiente. Entonces, veamos de qué otras maneras, ¿no? Impactan estos estándares en la reputación de una organización y cómo es mejor vista o no tan mejor vista frente al entorno nacional e internacional, ¿no? Sí, Elcita, muchas gracias. Bueno, en realidad la reputación de una organización es su imagen ante los demás, ¿no? Es la credibilidad y es la confianza que sus clientes puedan tener, que la ciudadanía pueda tener, que el público pueda tener, ¿no? Que la comunidad pueda tener de esta organización. Y la verdad que perder esa credibilidad es muy fácil, muy fácil. Es un tema muy delicado y reconstruirla es prácticamente imposible. Imposible. Una vez que se pierde la confianza y se deteriora la imagen, es un daño muy, muy grave. Entonces, pues los estándares internacionales
pues precisamente buscan que nosotros seamos coherentes, que seamos consistentes, ¿no? Precisamente para no deteriorar la imagen, ¿no? Es un imponderable que no tiene precio, ¿no? No tiene valor monetario, ¿cierto? No se puede cuantificar, pero que cuando se pierde, la verdad es catastrófico. Muchas organizaciones no logran recuperarse después de haber perdido su prestigio, ¿no? Por eso muchas cambian de razón social, ¿no? Aunque sean las mismas personas, pero cambian su imagen precisamente por eso, ¿no? Para tratar de rescatar eso, de aprovechar la experiencia y la inversión y todo lo demás y salir con otra imagen al mercado, ¿no? Precisamente porque hay algún factor que ha deteriorado su imagen y que ha hecho que se pierda el buen concepto y el buen nombre de una organización. Entonces, ¿por qué se pierde la imagen? Pues precisamente por una serie de acciones que no son coherentes, ¿no? Que no son consistentes y eso hace que ya no haya credibilidad. Ahora, es muy complicado que pues todos amen la empresa, ¿no? O sea, que todos sean 100% fans, todo, no, eso es difícil, ¿no? Pero sí la mayoría, ¿no? Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, ¿no? Sobre todo en casos tan sonados como los que hemos visto por ahí últimamente. La prensa, ¿no? Las redes sociales ahora, ¿no? Que en realidad dentro de la misma gestión, pues hay que cuidar muchísimo lo que se publica, lo que se responde, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que pues la gente no es boba, ¿no? Entonces la gente sabe valorar los esfuerzos, ¿no? Hay algo que daña mucho la reputación y son las mentiras, ¿no? O sea, cuando hay unas declaraciones que en realidad no cuadran con la realidad, ¿no? Cuando la gente está viendo una cosa y sale alguien a declarar otra, ¿no? Y en realidad, pues es evidente que no hay coherencia ahí, ¿no? Creo que cuando sucede una emergencia ambiental o de cualquier otro tipo, ¿no? Algo muy importante frente a la ciudadanía es reconocer, ¿no? Reconocer, brindar la colaboración, ¿cierto? Pero el plan de comunicación con base en las mentiras, eso es fatal porque piensan que la gente es boba, ¿no? Y la gente no es boba, la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es una cosa que impacta terriblemente, ¿no? Así que por eso hay que, dentro de las normas, justamente hay un plan de comunicaciones externas, ¿no? Que lo que busca es precisamente eso, ¿no? Brindar una imagen transparente de la organización, una imagen sincera, ¿no? Porque allí hay personas, igual que las personas que están dentro de la organización, por lo tanto, los valores deben estar presentes en esa comunicación a esos terceros y a esa ciudadanía y definitivamente la comunicación de esos valores y el actuar con esos valores y de manera organizada y de forma sencilla y con la verdad y afrontando las responsabilidades es la única manera que o la imagen de una organización podría ser levantada y salir bien librada después de una emergencia, ¿no? Ahora, lo importante es que, pues como decíamos, no se presente la emergencia, que sea bien proactivo a la comunicación y definitivamente mantener buenas relaciones con todas las partes interesadas, llevar la fiesta en paz con todas para que se cuide mucho la imagen organizacional que no tiene precio y que es supremamente importante. Muchas gracias, Olga, por tu aporte. Y justo Juan Carlos Sotelo nos escribe a través del chat y nos hace recordar que recientemente tuvimos una emergencia ambiental donde se dieron dos situaciones, ¿no? La emergencia se declaró muchas horas después, que es justo vinculado a lo que acabas de comentar, y la empresa operadora ponía en duda su responsabilidad, que tiene que ver justo con lo que también nos mencionaba Arturo, y has mencionado tú el tema de la credibilidad, ¿no? El tema de la comunicación, qué importante que es. Y no solamente está vinculado a eso, sino también nos decía Arturo que a veces los mismos ciudadanos no conocemos o no tenemos en cuenta algunos aspectos vinculados a las exigencias que debemos tener frente a estas empresas o organizaciones que sabemos y reconocemos va a tener un impacto ambiental o un impacto en el entorno o social o vinculado a lo económico o que afecta nuestro día a día, ¿no? Entonces Juan Carlos nos pregunta, también vinculado a este tema, ¿cómo los estándares y el marco legal pueden contribuir a asegurar la actuación rápida de una empresa para atender una emergencia?
independientemente de la determinación de su responsabilidad, ¿no? Y esto nos abre la puerta a la siguiente pregunta. Si podemos, por favor, incluir la pregunta de Juan Carlos en la respuesta. También, ¿cuáles son esos retos que debemos asumir como país para fortalecer los sistemas de gestión ambiental? ¿No? Justo Juan Carlos nos hace recordar esos retos, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros asegurar que nuestro Estado, nuestras organizaciones, nuestros organismos puedan cumplir sin necesidad de tener al policía, como decía Arturo, al costado, sino cumplir porque hay una responsabilidad y hay un sentido ético detrás de ese cumplimiento. No sé, Olga, ¿podemos de repente continuar contigo para poder responder esta pregunta? Sí, claro que sí, Elcita, muchas gracias. Bueno, pues en realidad para la respuesta de Juan Carlos y para esta pregunta, yo creo que el principal reto que debe asumir el país es mejorar la gestión, ¿no? La gestión definitivamente. En realidad no hay en el país una gestión organizada, ¿no? Que haga que todos trabajen en conjunto, empresas privadas, organismos de socorro como los bomberos, como la defensa civil, por ejemplo, ¿no? Las mismas autoridades, ¿no? La misma comunidad. Hay un tema muy grande en cuanto a la gestión, hay un reto muy, muy gigante en cuanto a que no nos organizamos, ¿no? Yo pienso que nos falta trabajo en equipo, ¿no? Y nos falta liderazgo de parte de las autoridades para que puedan coordinarse en esfuerzos y se puedan atender las emergencias que se presentan, que la verdad son un montón, ¿no? Porque no solo son las ambientales, también son los incendios que pues están a la orden del día, ¿no? Y me quiere decir de los incendios forestales que muchas veces también se presentan, ¿no? Fuera de los derrames de hidrocarburos, ¿no? Y en fin, hay una serie de cosas que se presentan y pues en realidad no hay una gestión organizada a nivel de todos los organismos gubernamentales que conjugue esfuerzos de la sociedad civil, de las empresas, ¿no? Y de todos trabajando en función de la prevención, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Ese es un reto muy grande, pero pues parte del Estado que en realidad es, digamos, la alta dirección, ¿no? Es quien debe ser, quien debe conducir este avión llamado Perú, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Olga, por tu aporte. Arturo, ¿cuáles son los principales retos que debemos asumir como país para fortalecer los sistemas de gestión ambiental? Gracias. Sí, sí tiene razón, Elsa. La pregunta que hicieron está muy alineada. Pareciera una pregunta más específica de esta general que está acá. Y casi está con la respuesta que creo yo que podría funcionar. Y lo voy a decir desde la experiencia profesional que tengo, no en la parte ambiental, pero sí en otro aspecto relacionado a la corrupción, al soborno. Los países miembros de la OCDE tienen principios que les permiten ser calificados para ser miembros de ese grupo. Este grupo permite que el país tenga acceso a mejor tasas de intereses, a mejor capacidad de inversión del extranjero hacia nosotros, mejora el apoyo social, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ingresas a ese grupo tan selecto? Tienes que elevar el nivel normativo, el nivel sancionador, que todo, por así decirlo, que toda constitución política de un país democrático lo tiene. El Perú, frente a la lucha contra el medio, perdón, para fortalecer el sistema de gestión ambiental, menciona que tiene 5 principios. Tiene también un ambiente regulatorio. ¿Qué tenemos en el Perú? Tenemos el INACAL, que es una entidad nacional, una entidad estatal que promueve. ¿Y qué cosa promueve el INACAL? Promueve la cultura de calidad en el país para mejorar la competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado y la protección a los ciudadanos y el medio ambiente. Esa definición es muy bonita. O sea, hay una entidad en el Perú que promueve. Ahora, ¿quién tiene que ejecutar? Es el sector privado y el sector del gobierno. ¿Y quién tiene que fiscalizar?
Tiene que fiscalizar las autoridades competentes del gobierno. Para mí, lo que hace falta en el país es el nivel de sanción, el nivel de gestión de consecuencias que, está escrita, que tiene que estar escrita en una norma, tiene que subir el nivel. Pero no solo eso, sino el papel escrito no es suficiente. Las evidencias que esas sanciones son efectivas sin haber un proceso de lucha en el Ministerio Público para bajar el nivel de la sanción, sino una sanción coherente con la falta que se cumplió por el sector empresarial. Tiene que quedar claro, porque los países referentes en este cambio cultural tienen una correlatividad muy alta con con el aumento del nivel de sanción y ejecución de las sanciones hacia las personas jurídicas, hacia las empresas y hacia los líderes de las organizaciones. Miren hacia dónde van. Entonces, si ustedes se ponen a pensar por el histórico que tenemos en el Perú, ¿cuántos líderes del sector privado ustedes recuerdan haber escuchado en noticias que han sido sancionados? No, están investigados y continúan investigados, pero la sanción efectiva no existe. O si existe, es la menor. Entonces, frente a este tipo de situaciones donde el país emite un ambiente normativo, regulador, con poca ejecución de esa ley, entonces no aprendemos. Los países del primer mundo han dejado de hacer persecuciones a los ciudadanos y al sector empresarial. Las sanciones son muy altas. Vivir en Canadá, vivir en Europa, pasarse una luz roja o no hacer algo que es debido, las multas son muy altas. ¿Quién quiere poner su patrimonio personal simplemente a estar entregando dinero al fisco por haber evadido impuestos o por haberse pasado una luz roja, que es lo más simple que puede pasar? Nadie. Entonces, es ahí donde el país, por muchos intereses políticos y sociales, que no es el punto de mi conversación, no avanza. Y vivimos eternamente intentando entrar a organismos internacionales como país para mejorar esta situación. Espero realmente estar vivo para ver esa situación, porque desde que yo era niño escucho las intenciones y ya avanzó la edad y no hay muchos avances. No puedo decir que son avances no considerables, sí existen avances. La globalización hace que el Perú esté en esa línea de juego. Somos la economía de Sudamérica que mejor estabilidad tiene, pero no es suficiente. El estándar no es un estándar que mide progreso económico. El estándar mide cómo es que yo puedo ser coherente y respetando el ambiente donde vivo, el ambiente natural, el ambiente de la fauna. Ese tipo de coherencia con el hecho de ganar dinero, hace falta todavía un ajuste en las normas. Y ese es el reto para mí como país, ¿sí? En la experiencia que he tenido mirando normativos en otros países tipo Luxemburgo, Alemania, y acá cerca, Brasil o Centroamérica, República de Panamá, el avance está ahí. Y entonces las discusiones seguro pueden ser muy grandes, pero esperemos que esto cambie. Esa es mi opinión, una muy profesional y personal, para que esto pueda avanzar. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Olga. Nos comenta Robert Larry Córdoba, dice, un reto sería aplicar la investigación de la implementación para la solución de problemas en sus procesos operativos, ¿no? Estar muy atentos a cada uno de los elementos que forman parte de estos procesos para poder controlarlos, ¿no? Y controlarlos de manera interna, sin requerir lo que dice Arturo, la persecución, ¿no? Estoy compartiendo los comentarios que nos han dejado a través del chat, ya para pasar a los comentarios finales después de esto. Mucha razón, dice Lina Iris Palacios. Es importante estar organizados para atender varios aspectos alrededor de la ocurrencia de una emergencia ambiental, como la vulnerabilidad de los recursos naturales cercanos,
el impacto social y humano, ¿no? Que es tan importante de la catástrofe, las metodologías de limpieza y contención, etcétera. Vale tomar en cuenta la cultura preventiva, la capacidad de gestión, la fortaleza de planificación, organización, regulación normativa, fiscalizadora y aplicada. Arturo, Olga, sus comentarios finales, por favor, después de haber escuchado estos comentarios de nuestros participantes. Arturo, ¿podemos comenzar contigo, por favor? Gracias. Mi comentario final puede ser que en el lugar donde estamos, cada uno de nosotros, como profesionales, sector público, privado, dependientes, independientes, como dijo Olga al inicio, me gustó la frase, ¿qué hijos tenemos? ¿Qué hijos dejamos? Creo que para mí resume eso, ¿no? Es bien fácil trasladar la responsabilidad a alguien más, tercerizar la responsabilidad, pero si cuando ponemos a pensar que somos responsables, ya con el ambiente que podemos controlar, nuestros hijos, nuestros familiares, con eso creo yo que como ciudadanos estamos haciendo una contribución a ese futuro hombre, mujer, que tomará decisiones en adelante. Y para mí, esa es la más grande conclusión que podría impactar grandemente solamente en la comunidad donde vivo. Si cambio a una persona cercana a mí, puedo generar un impacto mayor. Esa es la teoría del impacto, ¿no? No pretendo impactar a un país. Empiezo con mi ambiente, con mi red de contactos primarios. Y las normas y el conocimiento técnico ayuda a que yo haga un cambio inteligente, que tenga sentido. Por ejemplo, a mí no me gusta inventar la pólvora, menciono. Me gusta entender una norma, un estándar y usarla según el contexto donde estoy. Porque ¿para qué poner a buscar otras formas si ya están probadas que esto realmente genera un éxito? Depende de cada uno de nosotros. Esa es mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Olga. Y gracias, Elcita. Bueno, mi conclusión es que definitivamente la contribución de las normas internacionales debe servir para hacer que la gente sea mejor persona, ¿no? Si logramos que, en línea con lo que Arturo justamente está comentando, si logramos que seamos mejores personas, tendremos en realidad un avance muy significativo, ¿no? No solo en el medio ambiente, sino también en nuestra comunidad, ¿no? En nuestra familia, en nuestra comunidad, ¿no? Y eso es un gran aporte en realidad, ¿no? Porque formamos gente consciente, gente responsable, ¿no? Que trabaje en la prevención, ¿no? Que es tan importante y que pues definitivamente tome conciencia de la importancia de que lo que está en juego, más que el tema ambiental, que es muy bueno, es la supervivencia humana, ¿no? Y ese va a ser el gran reto de los próximos años. Muchas gracias, Olga. Justo Lina también nos comparte. Necesitamos desde nosotros concientizarnos del legado que estamos dejando frente al cuidado y amor por el medio ambiente. Ya nuestros especialistas a lo largo de este conversatorio nos han dado algunas palabras claves, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta frente a este gran reto, que es la implementación de estándares internacionales, considerar las experiencias de otras latitudes, de otros países, tener en cuenta las buenas prácticas, las lecciones aprendidas que existen para que nosotros también como sociedad y como país podamos tener un estado más robusto con respecto a la implementación de estos estándares. Normatividad no nos falta mayor capacidad para implementarlas y ser conscientes también de la responsabilidad que esto implica. Palabras como liderazgo, ¿no? Tener en cuenta los protocolos, los simulacros, ¿no? Diferenciarnos como empresa, como organización, para ser también una empresa y una organización sostenible y responsable con el medio ambiente. La credibilidad, que es importante para mantener la reputación organizacional, esa credibilidad que, como nos decía Olga, se pierde
con mucha facilidad y para recuperarla es muy difícil, ¿no? Trabajar y gestionar muy bien a través de un plan de comunicación también es importante. Ya hemos sido testigos de que a veces las empresas fallan en este sentido. No queremos tampoco ponernos a hacer enjuiciar a nadie desde aquí, pero es importante que las empresas hablen, comuniquen todas sus intencionalidades, metas hacia la sociedad, las comunidades a las que afectan, porque finalmente somos los seres humanos los que nos vemos afectados. Las buenas prácticas nacionales e internacionales para la implementación de un sistema de gestión ambiental debe considerar un enfoque centrado en los interesados, pero a la vez no perder de vista el gobierno ambiental, social y corporativo. Esto promueve una filosofía de inversión sostenible y responsable y fortalece la reputación organizacional. La respuesta frente a la emergencia ambiental va más allá de cumplir con un conjunto de normas. Se requiere de un Estado promotor del uso responsable, sostenible, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta. En este sentido, se deben considerar los aportes de los estándares internacionales para darle robustez a la normatividad actual, pero además para aplicar controles eficaces que garanticen una gestión ambiental integral para tener un mejor ambiente hoy y mañana. Agradecemos a nuestro panel de expertos por los aportes brindados a través de este diálogo. Los despedimos con un fuerte aplauso virtual, por favor. Queremos ver sus reacciones a través de la pantalla. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Olga. Gracias. Muchas gracias. gracias, Elsita. Hasta una siguiente oportunidad. Les damos, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes y también a visitarnos en nuestras plataformas, nuestras páginas web, para que estén atentos a los nuevos eventos que tenemos a continuación. Muchas gracias a todos. Gracias.